de punto aéreo. Félix. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes a todos. Preguntarte en el asunto del endeudamiento que tiene este país. Es decir, según los datos que nos tienen y no los que tiene el presidente, parece ser que ha endeudado más que Peña Nieto y que Calderón, y todo por destinarse a las obras faraónicas que él está haciendo. Entonces, no sé si va a ser posible pagar ese endeudamiento, senador. La deuda que el presidente ha proyectado es menor al Producto Interno Bruto en proporción. ¿Y eso qué implica? Los endeudamientos en los países se dan en función del Producto Interno Bruto para que no pierdas tu capacidad de pago. Moody's calificó a México entre las 5 economías con mayor capacidad financiera del mundo. Y también hay que decirlo, la fortaleza del peso se debe a los criterios financieros con los que se ha manejado la economía. Si hubiera hecho caso el presidente a los que en el pasado acostumbraban a volver las deudas, a volver a masificar las deudas y a privatizar las utilidades, durante el COVID hubo quienes buscaron al presidente, él nos lo dijo en las mañaneras, hubo quienes lo buscaron para decirles, aquí está una línea de crédito por 2 billones, fíjense, por 2 billones, ¿para qué implementes un programa de rescate? ¿Para quiénes? Para las grandes empresas. Un FOBAPROA. Le plantearon al presidente Andrés Manuel un FOBAPROA durante el COVID. Y el presidente dijo, no vamos a darles a los que sí tienen, vamos a darles a los mexicanos. Resultado de ello es, la economía está tan fuerte que la diferencia entre los 10 deciles económicos de ingresos ha generado una menor desigualdad. Hoy hay menos mexicanos pobres en el segmento y hay más mexicanos que tienen mayor poder adquisitivo. Como nunca en 40 años, el salario había crecido como ahora. No es suficiente, sí, pero en los sexenios anteriores no había crecido como ahora. Así es que, ustedes se acuerdan, cuando habían visto que en un sexenio el peso se recuperara frente al dólar. A finales del sexenio de Echeverría, devaluación. A finales del sexenio de José López Portillo, devaluación. Al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, devaluación, estanflación. Durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, devaluación. Inflación de 2000% con Miguel de la Madrid. En el periodo de Zedillo, el caos, la crisis del 94-95. El error de diciembre. Ya se nos olvidó todo eso, ¿no? Nosotros lo sabemos y por eso lo decimos. En los últimos 40 años no había estado tan fuerte el peso. Ah, claro, dicen unos, es que eso no nos conviene. No les conviene a unos pocos, pero les conviene a muchos. ¿Por qué? Nada más imagínense. Nuestro peso es más fuerte cuando importamos productos derivados del petróleo, porque todavía no hemos fortalecido la petroquímica, que hay más de 2.500 derivados de la petroquímica. Importamos para el sector agropecuario, para el sector industrial, para las telecomunicaciones derivados del petróleo. Entonces, esos derivados están cotizados en dólar. Si nuestro peso está más fuerte, podemos comprar más derivados y activamos nuestra economía. Entonces, ¿a quién le conviene? A la mayoría de los mexicanos. Esa es la realidad. Entonces,
quise comentar, Félix, el contexto en general, porque el proceso de endeudamiento de un país es racional cuando hay finanzas sanas, cuando hay racionalidad en el ejercicio y cuando se atienden los aspectos productivos. Ese es el comentario. Ahora, nada más una presión, senador. Sí se presume mucho de que se incrementó el salario y está bien para los que se les incrementó, pero la canasta básica hay manera de defenderla porque todo está muy caro, senador. O sea, no sé si a esos que dicen que ya sacaron de pobres o que están menos pobres puedan comprar algo con ese salario de la canasta básica. Bueno, Félix, el salario no es que solo sea un salario, es una medida, pero nadie puede negar que en los últimos 40 años el salario ha crecido en estos 5 años más que en los últimos 40 años. Eso es innegable. Pero también hay que decir que se han incrementado los ingresos hacia esos segmentos de la población que tienen salarios con deciles bajos y que esos ingresos les han permitido tener una mayor capacidad de ingreso. ¿Esto qué significa? Miren, hay que ver la economía mexicana con la tragedia del COVID. Hay que verla, porque si no, no se dimensiona. No tuvo Calderón, ni Fox, ni nadie una tragedia como la del COVID-19, que desplomó las economías del mundo, que endeudó al mundo menos a México. La deuda de México en proporción con el PIB es menor que a cualquier otro país del mundo que se endeudó con lo que querían la red financiera internacional para salvar a los que siempre salvan y generar un nuevo Fobaproa. Entonces, la peor crisis económica que vive una población se llama inflación. Y la inflación que ha tenido México es menor que la de sus socios comerciales. Ese es el comparativo con el que tenemos que analizar la calidad de vida y la capacidad de ingresos. También tenemos que analizar que en el caso de la valoración de la capacidad adquisitiva de los mexicanos está referenciada por el Coneval y por el INEGI. Son dos fuentes autónomas de investigación, de información, que han dicho que el gobierno del presidente Andrés Manuel logró disminuir la desigualdad social. Y eso, como bien lo dijo el presidente, pues nos debe llenar de orgullo porque vamos por el camino correcto. Los gobiernos del pasado solo pensaban en el crecimiento económico, y el crecimiento económico sin desarrollo humano significa concentración de la riqueza. El crecimiento con desarrollo humano significa distribución de la riqueza. Y eso es lo que ha pasado con el presidente de la República. Es una fórmula en economía y en administración que mejora la calidad de vida de la población. José Alfredo Gutiérrez.